Nosotros es común esta situación que vivimos de pandemia, pero no podemos culpar solamente a la pandemia, porque las situaciones y las guerras, según el libro de Santiago, están es en nuestro corazón. De allí es donde nacen las situaciones, las dificultades. Hace algún tiempo venimos hablando acerca de gigantes que atacan nuestra vida y que nosotros tenemos la solución bíblica para esto. Hablamos acerca del desánimo, ¿recuerdan? Y miramos ahí cómo los 12 espías desanimaron a todo un pueblo y hubo consecuencias por eso. También estuvimos viendo cómo al reconstruir las murallas de Jerusalén en la época de Nehemías, el pueblo también se desanimó al ver que la construcción era difícil. También vimos que el temor es algo que invade nuestra vida y que trae consecuencias, afecta nuestra fe y el temor termina siendo una desobediencia. Hoy quiero compartirles a ustedes el tercero, que es la ansiedad. Sobre la ansiedad, nosotros tenemos mucho soporte bíblico. Hablamos mucho acerca de esto en diferentes encuentros de discipulado. Nuestro hermano Mario Fagundes también dio una enseñanza hace varios años acá, y en la página de nuestros hermanos de Argentina, Iván Baker también habló sobre la ansiedad. Yo quiero traer algunos puntos prácticos de la lectura bíblica y la solución para enfrentar esta situación de la ansiedad. Entonces vamos, el desánimo, el temor, la ansiedad. Ahí está la presentación ya. ¿Sí la ven? Ya. Bueno, entonces la ansiedad tiene unos sinónimos como el afán y la preocupación. La verdad es que nosotros siempre hablamos de que la ansiedad no tiene ningún sentido, porque eso sería una preocupación. Ocuparse en algo es un trabajo y la preocupación es afanarse antes de un trabajo. Perdón. Un momento, por favor, que estamos aquí mirando cómo compartir la pantalla.
Ahí, espero que me estén viendo. Ok, ya me están dando señas de que sí. Bueno, entonces el sentimiento de intranquilidad, una zozobra o una aprensión, una tensión emocional antes de que ocurra una situación. Es preocuparse por algo que no ha ocurrido. Imagínense, la ansiedad está en relación con algo que todavía no viene, solo que lo sospechamos. En diferentes estudios que se han hecho en países, digamos, de Europa, se demostró que el 80 al 90% de nuestras preocupaciones no se cumplen. Menos del 10% de lo que nos imaginamos es real, pero nos la pasamos preocupados por el 90% de las situaciones. Y estas nunca van a ocurrir. Nos preocupamos por desastres, por accidentes, por situaciones que no ocurren. Ahorita hay una gran ansiedad a nivel mundial por lo que está pasando con esta enfermedad del COVID y no solamente con el COVID, sino con la ansiedad de las vacunas del COVID. Y pues todo esto tiene una base cierta, pero cuando uno mira la realidad, se da cuenta que los porcentajes no son la realidad para nuestra vida. Pero esto es solamente un ejemplo. Pensamos en lo que va a pasar en un examen, en lo que va a pasar en la calle, en lo que pueda pasar con nuestros hijos. Todo esto es una preocupación que hace daño para nuestra vida, hace daño para nuestra fe. Quisiera solamente mencionar que la preocupación tiene una base mental, pero que tiene una afectación de nuestro cuerpo. La ansiedad por poco tiempo puede tener algunos efectos benéficos como de huida, de protección y calcular un riesgo. Pero cuando la preocupación y la ansiedad no se resuelve, puede producir efectos en el corazón, en el pulmón, puede alterar la percepción de la realidad, tendencias a la depresión, dolores musculares, alteraciones de la calidad del sueño. De hecho, la ansiedad la manejamos los médicos como una enfermedad cuando ésta se vuelve crónica y tiene síntomas y signos. En griego quiere decir una mente dividida. Y cuando encontré esta definición es muy interesante porque es una división entre cosas reales y cosas no reales, lo que es legítimo y lo que no es. Una mente dividida impide tomar decisiones claras y ver el fondo con transparencia. Cuando la persona se encuentra en un estado de ansiedad, la mente queda como con un velo y confundida entre lo que es y lo que no es. Sabemos por la Biblia que una casa dividida no prospera y una mente dividida tampoco. Miren esta definición. Preocuparse por el futuro es estar atascado en el futuro. No estoy atrapado por el presente, sino que ya quedé atrapado por un futuro que no ha venido. Es interesante estar asustado por lo que ha de venir, pero que todavía no viene. La preocupación no consigue resolver el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro no está aquí y el futuro no nos pertenece. En este sentido, hablando bíblicamente, sabemos que Dios es el dueño del futuro y Él es el que está aquí y Él es el que prepara el futuro. Una palabra muy preciosa del Señor Jesús dice, no estén angustiados, no estén preocupados. Mire, les voy a decir la verdad. Me voy a ir a la casa de mi padre y haré morada para ustedes, porque allá donde yo estoy, quiero que estén conmigo. Esta es una palabra cierta de un rey, de un poder y de un futuro. Nosotros debemos confiar en las palabras de nuestro Señor, porque Él está allá. Él es el dueño del futuro. Él no está sujeto al tiempo que nos mide a nosotros el pasado, el presente y el futuro. Él es el Señor del tiempo. Solo Dios conoce el futuro, pero debemos diferenciar que una cosa es estar ansioso por el futuro y otra cosa es no planear. La Biblia nunca ha dicho que no planeemos.
La planeación no es un control del futuro, es una reducción de riesgos, es un cálculo de precios, es un interés legítimo. Y para esto fue muy interesante que yo entendiera que la ansiedad no es un interés legítimo. ¿Por qué? Porque se apoya en el futuro. En cambio, la planeación es un interés legítimo. ¿Por qué? Porque se interesa del presente. En Lucas 14:28 hablamos acerca de esta situación. Es una cita bien conocida por nosotros. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabar? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, todos los que la ven comiencen a burlarse de él. Aquí no está hablando de una ansiedad, no está hablando de una preocupación, sino está hablando de calcular, de planear. Planear es muy importante para poder ejecutar nuestro día. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? ¿Qué es lo que vamos a hacer después? E incluso cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando, es necesario planear. Planear, chequear, actuar, planificar, hacer. Esto es lo que hemos aprendido en la mayoría de trabajos. Esto es legítimo y está más en relación con un interés presente. Cuando nosotros no planeamos, nos volvemos descuidados y no podemos hacer, no podemos producir. La cita bíblica que habla de la ansiedad nos la dio nuestro propio Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Está en Mateo 6:25 al 34. Nosotros vamos a mirar versículo por versículo para que se den cuenta qué es lo que afecta, cuál es nuestro problema y cuál es la solución. Mateo 6:25-34. Voy a leerla de corrido, luego vamos mirando punto a punto. Si pueden seguirme ahí con sus Biblias, ¿estamos? Por tanto, les digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, no crecen, no trabajan, ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástela a cada día su propio mal. Corrie ten Boom, que fue una escritora y una mártir que vivió en la época nazi, en la ocupación que hubo en Suiza. Ella estuvo en los campos de tortura por muchos años y perdió a su familia allá. Ella escribió, estando en la prisión, algunos pensamientos sobre la ansiedad y sobre la angustia que le venía y que era real, porque no conocía qué iba a pasar en el encierro. Ella podía describir a la ansiedad como una señora vieja
con la cabeza encorvada que carga un bulto de plumas, pero piensa que es un bulto de plomo. Y ella logra describir bien. Nosotros volvemos nuestras cargas como si fueran la peor carga, pero seguramente no es tan difícil. Es más, el Señor dice que si cargamos su yugo, Él lo hace ligero. Así que solo Dios conoce el futuro. No, no se dice que no se preocupe usted por una situación, porque a veces algunas situaciones de riesgo nos alertan. Si usted, por ejemplo, ve a un niño que está jugando al borde de una calle, usted se preocupa y tiene que hacer algo. Entonces, estamos separando aquí las cosas acerca de una ansiedad que produce enfermedad. La ansiedad está relacionada con situaciones que no puede controlar usted. La ansiedad me inmoviliza, me paraliza e impide tomar decisiones. Los efectos de la ansiedad, tomado versículo por versículo, serían esto. La ansiedad es inconsistente, versículo 25 de Mateo 6. Por tanto, os digo que no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El Señor está hablando de que nuestra inconsistencia con esto es que el Señor viene de lo más grande a lo más simple. Está hablando acerca de toda la creación universal que está en las manos de Él y que Él es capaz de cuidar y sustentar, pero que nosotros no confiamos en eso. El Señor cuida de la vida y mucho más cuida de nosotros. Cuando nosotros no hacemos esto, no tenemos confianza en el Señor, nos volvemos inconsistentes porque nosotros lo leemos, pero no lo creemos. Eso es una inconsistencia. El Señor les dice que no se afanen por la comida, ni por la bebida, ni por el sustento de su cuerpo. Usted, claro, se debe cuidar, debe buscar la comida, pero en cuanto al futuro de la provisión, está en las manos del Señor. El Señor pone que la vida es más grande que el alimento y el cuerpo más grande que el vestido. Él se encarga del vestido y de la comida, se encarga de su vida y de su cuerpo. Así que no seamos inconsistentes con la palabra del Señor. Segundo, la ansiedad es irracional. El versículo 26 dice, fíjense en las aves del cielo. Ellas no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Entonces es irracional, es inconsistente, es irracional, porque el Señor está colocando la creación de los animales por debajo de su propia creación. Para Él es muy importante todo lo que creó y lo ama, pero su vida le importa a Él. Es irracional pensar que el Señor puede sustentar un ave hasta la caída de un ave, pero no pensar que Él pueda proveer para mí y cuidar. La parte irracional de esto en que nuestros valores se alteran por causa de la ansiedad y colocamos lo que amamos por debajo de lo que tenemos o ponemos nuestra preocupación por encima de lo que ya hemos recibido. Si hablamos como discípulos, nosotros heredamos un reino inconmovible, el reino de los cielos, solo que usted todavía no lo puede tangir, no lo puede coger. Pero si usted no se mantiene en esta fe, usted se vuelve irracional al alterar los valores de su vida. Dios puede hacerlo y lo hará. El problema es creer que eso lo haga con usted. Aquí solamente para mencionar en Mateo 10, 29, 31, dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, ¿verdad? No se negocian entre ustedes los pájaros que creó el Señor, pero aún con esto, ni uno solo cae al piso si no es por la voluntad del Señor. Y en cuanto a sus cabellos, ¿qué me dice el Señor?
A ver, ¿quién puede contar sus cabellos? Nadie. Pero les digo que uno de ellos no cae sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esta observación de Mateo 10, 29 al 31 habla del control y del conocimiento de un Padre cercano, no de un Padre lejano. Tan cercano que tiene cuidado hasta de la caída de un ave. Hace algún tiempo, unos meses atrás, estaba en el campo con mi esposa, ahí pasando un tiempo juntos, charlando, y me asomé a la ventana de donde estábamos ahí hospedados, y de frente se vino un copetón y se estrelló contra el vidrio que yo estaba mirando. Y vi cómo cayó al piso y empezó a hacer un movimiento como de convulsión. Yo quise salir inmediatamente a recogerlo, a ver en qué le podía ayudar, pero antes de que yo saliera, se levantó, movió su cabeza y salió volando otra vez. Y entonces yo me acordé de esa palabra que decía que ni uno solo cae sin su voluntad. Ahí yo quedé más bien mirando el espectáculo que el Señor me enseñaba. Si esto lo hace con un pájaro, ¿cómo será cuando usted está en una situación? Cuando usted cae, ¿será que él no puede levantarlo y sustentarlo? Este aspecto es tan fuerte que nosotros mismos caemos porque pecamos o porque hacemos el mal, pero no conseguimos levantarnos por causa de que no creemos que el Señor pueda levantar un pajarillo y tampoco creo que me pueda levantar a mí. Este asunto del perdón del Señor es tan grande que yo lo reduzco a lo que yo creo que me puede perdonar o no. Esto es actuar irracional. Dios ve todas las cosas. Dios sabe todo lo suyo. Dios se interesa del menor y el mayor detalle de su vida. Muy bien, vamos a la siguiente. La ansiedad es ineficaz. Repasemos. Es inconsistente, es irracional, es ineficaz. Es interesante mirar esto, porque aquí estábamos viendo unas medidas de los pajarillos, del cabello, de los cuartillos con los que se compra un pájaro. Ahora está poniendo el Señor una medida, una distancia. Preste atención. ¿Quién de ustedes, por mucho que se afane, se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? La cita bíblica de la Reina Valera dice, ¿quién puede añadir un codo? Me gusta esta versión del codo, también en la hora, porque el codo son más o menos de 50 centímetros la distancia, lo que corresponde a la medida del codo de la mano. ¿Quién de ustedes, afanándose, puede aumentar 50 centímetros a su estatura? Ahí yo tengo una medida baja y me encantaría haber tenido un poco más, unos 50 centímetros. Pero si me suman 50 centímetros, sería un hombre de más de 2 metros. No, con que el Señor me diera 10 centímetros más, pero por más de que yo haga cosas a esta edad, no consigo estirarme. No consigo. ¿Para qué me afano pensando en eso, en algo que ya no va a ocurrir para mí? La ansiedad se vuelve ineficaz porque desgasta su vida, le quita la energía que usted necesita para interesarse en las cosas que pueden funcionar. La mejor definición que hay sobre esta preocupación es que en la práctica debería ser así. Si hay alguna situación que yo no puedo cambiar, pues ¿para qué me preocupo? Y si hay alguna situación que puedo cambiar, pues ¿para qué me preocupo? Porque igual se puede cambiar. Entonces yo no debería preocuparme por lo que no puedo hacer porque no va a cambiar. Ni debería preocuparme por lo que puedo hacer porque lo puedo cambiar. Nosotros nos volvemos ineficaces cuando invertimos y trabajamos en situaciones que no están en nuestro control. Es como si nos estuviéramos subiendo a la tortuga para llegar a una meta. No conseguimos. La ansiedad entonces enferma, lleva una carga hacia el futuro que no estamos viviendo. La ansiedad arruina el mañana, pero también arruina el hoy. Reduce la calidad de vida
y sí produce algo en el número de años. Si quisiera yo añadir 1 hora al día, no puedo, pero sí puedo reducir el número de horas de mi vida. Está bien conocido que la ansiedad puede llegar a producir una muerte prematura. Mal resultado, ineficaz. Siguiente, la ansiedad es ilógica. Entonces, repasamos. Es inconsistente, es irracional, es ineficaz y es ilógica. Observe la belleza de la naturaleza, las orquídeas tan hermosas que tenemos en este país, el color de las aves, los amaneceres increíbles que estamos teniendo en estos días, movimientos de toda la vida silvestre que se sustenta por sí misma, pero que sabemos que el que sustenta todo esto, lo visible y lo invisible, es el Señor. Él es el que da la alegría de la vida. Cuando nosotros nos olvidamos de esto, nos volvemos ilógicos, es decir, tenemos respuestas que no se pueden vivir. Eso es ser ilógico. Aplicamos la herramienta donde no es o aplicamos la solución en el sitio equivocado. Eso es ilógico. Dice así, y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. La ansiedad se vuelve ilógica porque todo lo que es creado está sustentado por el Señor. Yo no puedo hacerlo mejor que Él, así que permito que Él lo haga. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? Y nos exhorta y nos confronta diciéndole, hombres y mujeres de poca fe. El resultado de la ansiedad se torna ilógico, es porque nosotros al final de esto vamos a afectar algo muy importante, vamos a afectar la fe. Y por eso viene esta conclusión. Entonces sabemos que la ansiedad es inconsistente, es irracional, es ineficaz, es ilógica y como resultado afecta nuestra fe. Afecta nuestra fe porque nos pone a nosotros a resolver como el mundo resuelve. Y aquí es donde quiero llegar a un punto clave. La gente resuelve y piensa porque así se acostumbró. Pero nosotros hacemos y resolvemos conforme al consejo de Dios. Atender el consejo de Dios y vivirlo es actuar con fe. La fe no es una expectativa fantástica, es una certeza de lo que Él hace hoy y de lo que Él prepara mañana. Esto es la vida de un discípulo. Por esto, allí en la cita del versículo 31 dice, no se acongojen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los gentiles, hablando de gentiles, porque los que no me conocen, los que no son mis hijos, los que no son discípulos, buscan estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todo esto. Entonces, cuando hablamos nosotros de la corriente de este mundo, estamos hablando de una manera del mundo de resolver. Claro, hay que trabajar, hay que comer, hay que buscar el vestido, esto es natural de nuestra vida, pero nosotros lo hacemos con la dirección y con la fe en nuestro Señor. Pero la gente, el gentil, lo hace porque confía en sus propias fuerzas. Ahí es donde está la afectación de la fe. Usted va a estudiar para un examen, que está difícil, pues tiene que estudiar y si no lo pierde. Pero sabemos que nuestro Señor nos ayuda en este trabajo. Nosotros trabajamos como todo el mundo, pero lo que hacemos, lo hacemos para glorificar a nuestro Padre, que nos está mirando mientras estamos trabajando. Esto es fe. ¿Quién sabe? En alguna de esas oportunidades podemos colaborar con nuestro Señor en su propósito eterno. Esto es fe.
Sabemos que el Señor nos va a dar la provisión para sustentar nuestra casa. ¿Por qué? Porque el Señor lo prometió. Esto es fe. Pero yo no me quedo esperando. Yo salgo para que el Señor me conduzca, me permita proveer para mi casa, traer tiempos de paz. Un hombre disfruta de la provisión que trae para su hogar y su hogar se encuentra tranquilo. Esto es fe. Entonces, hermanos, cuando entramos en una ansiedad, vamos a afectar esta fe. Y este es el resultado negativo. Los religiosos, hablando de las personas que tienen una fe falsa, sin señalar ninguna religión, tienen un sistema de creencias que confían en lo que no es Dios. Esto se llama idolatría. Entonces yo tengo que creer en cosas, en objetos, para que yo diga, con esto es que me va a ir bien. Esto es idolatría. Pero nosotros como discípulos, cuando empezamos a ser gobernados por la ansiedad, constituimos a nuestro Señor como un ídolo y lo reducimos a una de esas creencias gentiles. Así que es muy importante poder vencer esto, reconocerlo y actuar con fe. Muy bien. ¿Cuál es la solución? Como siempre me encanta poner el problema y ponerlo angustiante, porque la solución se vuelve más impactante. La solución la encontramos en los versículos 33 y 34. Mire lo que dice el 33. Más bien, en vez de estar ansiosos y preocupados, busquen primeramente el reino de Dios, también su justicia y todas, miren, no estas, no algunas, todas estas cosas les serán añadidas. El Señor lo coloca como una añadidura porque la prioridad es su vida y su vida está sustentada por todas estas añadiduras. Y Dios no es un Señor tacaño, ni corto, ni ciego, es un Dios poderoso. Así que si ustedes primero buscan el reino de Dios, es decir, el gobierno del Señor en su casa, en su vida, en su esposa, en sus hijos, todas estas cosas serán añadidas. Si usted busca la justicia de Dios en su casa, en su vida, todas estas cosas serán añadidas. La justicia es esta, que nosotros, siendo enemigos de Él, Dios entregó a su Hijo para cargar sobre Él el pago del pecado. Usted es justificado. Busque esta justicia. Busque ser gobernado por el Señor. Procure no hacer su voluntad, porque su voluntad lo lleva a una ansiedad, lo enferma. Priorice. La palabra clave aquí está en priorizar. Busque primero lo que es primero y luego lo que no es primero. El Señor lo dice así: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Bueno. Esto se llama priorizar. Usted que es joven y que está ansioso o que ni sabe para dónde va, priorice, ya es hora de que tome decisiones. No necesita que le sigan diciendo que el Señor existe, que Él lo ama. Él es. Priorice y el resto de cosas le serán añadidas. Segundo, programe. Recuerde que programar es planear. La programación y la planeación reduce los riesgos, lo vuelve a usted eficiente y le permite llegar a un objetivo. Esto se llama programar para cumplir. Mire lo que dice el versículo 34. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá su propio afán. Cada día tiene su problema. Es decir, que el Señor nos está llamando a que vivamos el día de hoy. Programar el día de hoy es lo que yo tengo que hacer en mi comunión con Dios, en mi relación con Dios. Yo posiblemente planeo para orar mañana, para ayunar pasado mañana. Está bien, pero usted necesita tomar decisiones hoy. Prioriza el reino de los cielos y su justicia y programa para hacer.
Ordene su prioridad y sus compromisos. Como discípulos hemos sido instruidos acerca de nuestra prioridad, de la manera de que primero está nuestro Señor, ¿verdad? Luego está la atención sacerdotal de nuestra familia. Tenemos que buscar como cabeza, hablando como hombre, proveer, proveer palabra, proveer recursos, proveer paz, ¿verdad? Y luego de esto, atender las situaciones de la iglesia. Ahí suena un poco extraño, pero es que la iglesia no es más que mi familia. Mi familia es mi primera responsabilidad, mi primera coyuntura, el primer núcleo de la iglesia. Entonces usted coloca al Señor, coloca a su familia, ¿verdad? Busca cómo funcionar, eh, añade ahí sabiduría, gracia para su casa y el Señor se encarga de añadirle a la iglesia. Esto se llama priorizar. El doctor Osler, que es bien conocido por mí, lo conocemos como el señor William Osler, fue un médico muy famoso inglés y tiene pensamientos de reflexión médica muy interesantes, un hombre muy sabio, fue el fundador de la medicina interna francesa, inglesa, europea y de la cual pues nosotros estudiamos. Él miró en uno de sus viajes que los transatlánticos, eh, los barcos que pasaban el océano, tenían una serie de compuertas en la parte inferior. Estas compuertas dividían como los lugares de almacenamiento de las máquinas de comidas en la parte baja del barco. Y estos compartimientos tenían unas puertas que se activaban para ahogar un posible accidente. Si se perforaba el casco y se inundaba uno de estos lugares, activaban las compuertas, esta compuerta bloqueaba la inundación y permitía que el barco siguiera funcionando. Él mismo decía que en nuestra vida, el doctor Osler, debemos aprender a bajar las compuertas y ahogar una inundación. Es decir, aprender a cerrar, a bloquear. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que nosotros dejamos la compuerta abierta ante una situación y no podemos cerrarla, no tenemos un ciclo cerrado. Cuando no cerramos el ciclo, el pensamiento empieza a fundamentarse en problemas, en ahogos, en situaciones. Esto nos va a llevar a la ansiedad produciendo los efectos que les acabo de decir. Deuteronomio 33:25 solamente tiene una frase muy linda. Vamos avanzando para terminar. Que lo perdí. Dice, hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. Hierro y bronce serán tus seguros. Esto es una certeza de lo que yo tengo que colocar en mi vida. Y como tus días serán tus fuerzas. Nosotros tenemos como el maná las fuerzas suficientes para el día de hoy. El Señor es el encargado de darnos las fuerzas de hoy. Y las de mañana, pues las de mañana. No puedo reservar fuerzas para mañana. Solamente me da el cerrojo, me da el bronce para poder trabajar hoy. Debo aprender a cerrar las compuertas del pasado porque los fracasos, sus triunfos y las aflicciones del pasado no corresponden al hoy, corresponden al pasado. Usted no es el resultado de su fracaso, tampoco es el resultado de los triunfos. Esto es un pensamiento apartado del mundo, ¿no? Tampoco es el resultado de las aflicciones del pasado. Usted es el resultado de su comunión con Dios hoy. Y esto es una perspectiva diferente. El pasado usted no lo puede cambiar, solamente se puede lamentar. El futuro no lo puede manipular, solamente lo puede soñar. Lo que usted puede vivir es lo que está pasando hoy. Así que aprenda a colocarle ese rojo, bronce, a cerrar la compuerta del mañana para no fantasear lo que no debe fantasear
Y segundo, cerrar las compuertas del ayer para que el barco suyo no se hunda. Vivir para hoy. Esto también fue un pensamiento, no tengo el autor, dice así: lamentaba el pasado y temía por el futuro, pero oí decir de Dios, yo soy. Y este es el centro de mi enseñanza. Cuando el Señor se presentó a Moisés, le respondió así: yo soy el que soy. Es decir, yo soy hoy, porque yo no fui, yo no seré, yo soy. Tú eres hoy. Y esto es precioso porque el Señor todos los días es. Amén. Él es el diario, Él es el hoy y usted depende de ese hoy. Planee, trabaje, proyecte, pero no entre en ansiedad por lo que no puede cambiar. Y lo que ya pasó en el futuro, pues usted tiene que saber que el Señor lo perdona. Usted confiesa y se aparta. Usted es perdonado. Pero a veces parece que su perdón tiene que ser más complicado que el Señor hizo en la cruz. Parece que Dios no es suficiente para perdonar lo que usted pasó y su aflicción porque usted no es capaz de entrar en este perdón. Esto es ansiedad. Ansiedad por el pasado, ansiedad por el futuro. Los cimientos del presente se los voy a regalar en estas últimas citas bíblicas. Son un regalo del Señor. Mire, Salmo 50, 15. Dice así: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Primera de Pedro 5, 7. Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Añado, sed sobrios, sea claro, vigile, porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que eche su ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de usted. Y Filipenses 4, 6 a 7, que resume toda la solución de lo que el Señor está diciendo. Esta no la sabemos, pero tenemos que creer en esto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? Con oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si Él sustenta de las aves, si Él embellece los lirios, él guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El problema está en su pensamiento, está en el enfoque que usted le da a las situaciones. Así que tenemos cimientos para poder decir: invócame en el día de la angustia, Él te librará y recibirá la honra de sus hijos. Finalmente, no se afane por nada, pero sí ore por todo. Amén, hermanos. Quería tener este pensamiento, esta observación de otro gigante que se levanta contra nosotros en esta época. Nosotros tenemos una ansiedad enfermiza y el mundo quiere entrar en esta ansiedad. Pero ahora tenemos un poco más de claridad de que hay unos instrumentos para priorizar, ¿verdad? Para planificar.
Es un ejercicio práctico de la fe, lo que el Señor nos está enseñando. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por haberme permitido compartir este tiempo y que cada una de estas lecciones ustedes las puedan escribir, las puedan meditar, que ustedes puedan compartirlas en su familia, en sus encuentros de discipulado. Que el Señor nos dé la gracia. Nos